Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Yo la verdad que estoy re contenta en representación de Derka y Vargas y como Lilian Vargas también en la posibilidad de dar esta charla, que bueno, hoy para los que están acompañándonos en vivo en este momento y para los que puedan verla luego porque la vamos a difundir en los medios sociales. A esta charla la vamos a subir a la página de Derka y Vargas, de la Fundación, para que puedan acceder a ella y también supongo que la municipalidad la va a poder compartir. Así que bueno, la idea, les cuento un poquito cómo surgió la idea de esta charla. Bueno, yo represento a Derka y Vargas y soy responsable de RCE y me preocupa muchísimo la problemática ambiental, el mundo, el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y a través de mi hija, que es adolescente y tiene, digamos, algunos amigos que están en el movimiento FFF, Fridays for Future, nos pusimos a conversar y bueno, y surgió esta idea. Surgió esta idea que las estamos plasmando como primera actividad juntos, así que ellos se van a presentar enseguida. Yo voy a contar muy brevemente, voy a contar a todos cómo se va a desarrollar. Vamos a presentar brevemente a Derka y Vargas y muy sintéticamente lo que estamos haciendo. Luego se van a presentar los jóvenes de FFF. Luego va a hablar Pablo, que es, si lo digo bien, es secretario de Medio Ambiente, Pablo Alegres. Subsecretario de Subsecretario Ambiente. de Ambiente. Muy bien, cierto que no se dice más medio ambiente, se dice ambiente. Así que si por ahí hay algún error que cometí yo en el PowerPoint, fue mío. Y después le vamos a dar la palabra a Francisco Colcombet, que él trabaja en una consultora que realiza trabajo justamente en comercios y empresas en relación al ambiente. Y después vamos a charlar un poco entre todos a ver qué podemos hacer, podemos continuar haciendo, los que ya estamos haciendo algo y los que no, invitarlos a sumarse. Así que bueno, Francisco, ¿vos me la corres un poquito a la primera? Ahí creo que había algo ahí. Bueno, Derka y Vargas es una empresa que ya con 50 años de trayectoria en la industria automotriz. Tenemos 4 locales, nuestra sede central está en Saspeña y con sucursales en Resistencia, Charate y Villa Ángela, y en Resistencia tenemos 2 locales que, bueno, no están allí las fotos, pero tenemos 2 locales. Tenemos ya, considero yo, que en una marca propia y bueno, una marca propia como empresa dedicada a la industria automotriz y que venimos, también se ha sumado la actividad en el campo hace ya como 45 años más o menos o un poco más. Y bueno, y yo estoy involucrada en la empresa desde hace no muchos años, trabajando en lo que es responsabilidad social empresaria, trabajando y aprendiendo haciendo al mismo momento, ¿eh? Así que bueno, la próxima, Francisco. Trabajamos desde lo que es RCE, Responsabilidad Social Empresaria, la línea de emprendedurismo e inclusión social con adolescentes, jóvenes y mujeres en situación de riesgo. Trabajamos también lo que es asistencia alimentaria a comedores y hogares de la provincia, principalmente donde están asentadas nuestras sucursales y la Casa Central. Trabajamos mucho con los programas de mecenazgo y sponsorización del deporte, del que Vargas apoya mucho el deporte, sobre todo en jóvenes, y con mecenazgo es con actividades artístico-culturales desarrolladas también en distintos contextos, y a través del arte y la cultura trabajamos ejes transversales como de nuevo el emprendedurismo, la inclusión social, la alimentación, la buena alimentación, etc. Pero hoy no es el tema del día de hoy, así que bueno, en otra charla que podamos organizar me voy a extender más. Y bueno, y Francisco, contanos que de medio ambiente, desde octubre estamos trabajando, ¿verdad? Octubre del 2010 con la ISO Sí. 14001 y venimos recertificando con auditorías externas. Contanos un poco de eso, Así Francisco. es. Bueno, muchas gracias, Lilian. Yo vengo trabajando como en la parte de gestión ambiental en Derca y Vargas. Nosotros estamos
si bien en el año 2010 logramos una certificación de unas normas internacionales que hacen al reconocimiento de la gestión ambiental, se empezó a trabajar mucho tiempo antes. Un poco esto de trabajar en la parte de gestión ambiental es algo de todos los días, un poco como hablaba, un poco lo que habíamos hablado en la reunión informal con Pablo, y decía Pablo, todos los días es algo que se empieza y hay algo que cuesta mucho, el tema de esto de romper un poco los paradigmas y romper un poco las cuestiones de cultura y cambio en la gente. Pero bueno, desde hace más de 10 años se está trabajando en todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, y después de las presentaciones les voy a contar un poco más qué es lo que hacemos nosotros desde Derca y Vargas, a términos de ejemplo, con pequeños tips que puedan servir no solo en nuestra casa, sino también en otros establecimientos, en otras empresas o en la vida que desarrollamos. Así que Muchas te gracias. dejo. Muchas gracias, Francisco. A ver, ¿quién nos va a contar? Mateo, ¿vas a hablar vos por tu grupo, FFF? Dale. Bueno, hola, nosotros somos parte de Fridays for Future, o Viernes por el Futuro en español, que es un movimiento que comenzó en Suecia hace unos años con Greta Thunberg, que es una activista por justicia climática, que, bueno, resumidamente se comenzó a manifestar en contra del cambio climático. Cada vez se le empezó a sumar más personas y hasta que llegó a estar en todo el mundo. Nosotros en Chaco lo que tratamos de hacer es organizar manifestaciones, cosas así como para que cada vez más gente se sume al cambio, y también cosas como estas, capacitaciones o charlas, lo que sea, para que cada vez más gente se sume y le interese. Y bueno, eso nomás. Bueno, eso nomás es mucho, porque yo conozco que ustedes ya cuando estaban en el colegio salían a la calle, hacían carteles, promovían, digamos, el compromiso con acciones re lindas y muchas otras que sé que están planificando realizar y que, bueno, algunas esperamos poder realizar juntos, y lo importante es poder articular acciones, ¿no? Claro. Justamente, como les decía al principio, mi gran preocupación es qué planeta les vamos a dejar, y que queremos aprender con ustedes y que ustedes nos acompañen en este camino para poder trabajar juntos por la mejora del planeta. Gracias, Mateo. Bueno, Pablo, a ver, contanos qué están haciendo en la MUNI, cómo nos pueden ayudar a los comercios. Bueno, la verdad que, bueno, primero agradecerles la invitación, es un tema más que interesante, sobre todo a quienes nos apasiona la temática. A veces cuando hablamos de ambiente parece como que hablamos de algo lejano, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que el ambiente somos todos. Y en esa comprensión de que ambiente somos todos, el ser humano es uno de los elementos es el único elemento que tiene la capacidad de modificarlo, y esto conlleva una responsabilidad, no solamente un derecho a un ambiente sano, sino también la responsabilidad de cuidar ese ambiente. Un ambiente que es muy interesante, esto que yo veo el power acá cuando hablamos de emprendedurismo, de asistencia alimentaria, de mecenazgo. El ambiente es eso, o sea, el ambiente es transversal absolutamente a todas las temáticas que podamos desarrollar como actividad, y siempre tendiente a no solamente al interés ecológico en sí mismo, sino también al interés social y económico de una sociedad. Nosotros, un poco eso es como nosotros comprendemos al ambiente desde el municipio, desde la gestión y la impronta que le estamos dando, sobre todo en la planificación que estamos llevando adelante en la ciudad. Entendemos que en esa transversalidad hay muchas cuestiones que han quedado pendientes en la ciudad de Resistencia, una ciudad que creció muchísimo, que creció de manera irregular en muchos sectores, en muchos sentidos también, y varias materias pendientes en la temática. Actualmente, particularmente, un poco la idea era conversar acerca de los residuos, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros estamos trabajando en lo que es un plan denominado Plan Ecociudad, en donde tiene diferentes ejes ese plan Ecociudad.
uno de los ejes, que es el que nos convoca, es el tema de la higiene urbana. Esta higiene urbana que tiene que ver justamente con, no solamente con el barrido, la limpieza, el ordenamiento, sino también con la correcta gestión de los residuos. Entendemos que Resistencia, por el crecimiento que tuvo en los últimos años y por la cantidad de residuos que generan, está en condiciones ya de poder trabajar en una correcta separación del residuo, una separación primaria en principio. Nosotros llamamos primaria lo que es residuo seco y residuo húmedo. El residuo seco es el residuo reciclable, ¿no es cierto? Lo que es plástico, cartón, vidrio, etcétera. Y estamos trabajando en diferentes ejes actualmente. Actualmente estamos trabajando dándole al vecino común. Hemos establecido un canal de comunicación diferenciada, un número de teléfono donde el vecino puede comunicarse y el municipio va identificando diferentes zonas y va a buscar estos residuos. A su vez también estamos trabajando con los ecopuntos, por ahí han escuchado seguramente algunos de ustedes, estos ecopuntos en donde hacemos un convenio con algún comercio que le interese tener el ecopunto. Disponemos de una isla y una campana en establecimientos para que el ciudadano común pueda ir y depositar allí sus residuos, siempre secos, por supuesto, siempre los residuos secos. Por un lado, en este momento estamos disponiendo de 5 ecopuntos en la ciudad, un poco abarcando todo el territorio de la ciudad de Resistencia, y la idea es llegar a unos 12 o 15 el año que viene. Eso por un lado para lo que es el vecino común. Para los comercios hemos firmado un convenio con la Cámara de Comercio de la ciudad, también a través del cual disponemos de un medio de comunicación diferenciada para los comercios que son socios de la Cámara de Comercio, y a los que no son socios también les damos un número diferenciado de comunicación y firmamos diferentes convenios. Así, por ejemplo, hoy en día tenemos firmados muchos convenios con grandes generadores de residuos de la ciudad, como por ejemplo, sobre todo tiene que ver con supermercados. Ahí está la firma Sorsón, la firma Maxi Consumo, Previsora del Paraná, Vital, y bueno, y muchos otros que se van sumando a esta iniciativa que hoy estaba comentando justamente, que ustedes por ahí como comercio les puede llegar a interesar. Por otro lado, estamos trabajando con diferentes barrios de la ciudad de Resistencia, sobre todo donde tienen comisiones de vecinales organizadas, también mediante un sistema de coordinación, donde los vecinos acercan todos sus residuos a un punto y el municipio va un día a la semana y los retira. Y también con los edificios, o sea, con el sindicato de propiedad horizontal, también trabajando justamente en la temática. Trabajando, la verdad que bueno, un poco lo que decía Francisco, ¿no es cierto? Trabajando a poco, entendiendo que esto requiere de un cambio de cultura, de ir dando pequeños pasos, pero pasos firmes, en una ciudad en donde se ve realmente muchísimo compromiso de parte de la comunidad, sobre todo de parte de la juventud. Vemos nosotros actualmente, hoy que me toca circunstancialmente el cargo en el que estoy, tenemos relevado por lo menos 20 grupos, 20 organizaciones formales y no formales de jóvenes que mediante voluntariado realizan diferentes acciones en la ciudad, no solamente en lo que tiene que ver con el residuo, sino también con lo que tiene que ver con la limpieza de diferentes espacios, preocupados por la ribera, preocupados por el Caraguatá, por el Parque Ábalos, y así puedo nombrar un montón de actividades. Friday for Future es un grupo que también se ocupa de esta temática, lo cual a mi entender se vislumbra realmente un gran futuro para la ciudad y para el mundo. Yo creo que esto es una temática que a poco se va instaurando, sobre todo en los jóvenes que son de 30 años para abajo. Ellos son los que empujan y ellos son los que van haciendo que en el Estado, la agenda del Estado, vaya teniendo muy en cuenta todas estas temáticas. Hoy en día el Estado no puede realizar ninguna actividad que tenga que ver con el medio ambiente, sin tener en cuenta estas organizaciones que son las que están constantemente empujando, pidiendo información, saber qué se hace con el residuo. Entonces esto me parece que es fundamental.
Y bueno, un poco eso, muy a grandes rasgos, es de lo que estamos haciendo, en lo que tiene que ver con el residuo, ¿no es cierto? Está apagado tu micrófono. Sí, ahí lo aprendí. Muchas gracias, Pablo. Lo que por ahí después podemos trabajar, porque yo te cuento que no conocía todo esto. Sí me enteré del acuerdo con las cámaras de comercio a partir de unos flyers. Yo les cuento que el lunes asumí un rol en la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco como responsable de RCE. Así que bueno, estoy re contenta porque... Bueno, la verdad que estoy con mucho trabajo, pero me pidieron para que acompañe y me parece re lindo poder articular acciones. Entonces, bueno, por ahí hacer boletines sintéticos y demás para poder difundir en los comercios locales y cada uno en sus familias. Así que desde Camech, entonces me comprometo a estar en contacto y ver cómo podemos potenciar lo que ya vienen haciendo. Y bueno, y difundirlo también en otros sectores. Así que bueno, muchas gracias, Pablo. Antes de darte la palabra, Fran, voy a transmitirle la pregunta a Pablo, la pregunta de Cótido, y dice si existe algún tipo de coordinación de parte de Resistencia con la fábrica que se va a abrir en Barranqueras de ladrillos plásticos por los reciclables plásticos y las botellas de amor que se están acopiando en varios puntos de la ciudad. Bien, en cuanto a la primera pregunta con la fábrica de ladrillos plásticos, no hay una, o sea, lo está manejando el municipio de la ciudad de Barranqueras. De todos modos, nosotros tenemos convenio con la ciudad de Barranqueras, estamos trabajando en conjunto en diferentes cuestiones, y en lo que tiene que ver específicamente con botella de amor y ecoladrillos, que no es lo mismo, pero es algo bastante similar, estamos trabajando con diferentes fundaciones. Con ecoladrillos particularmente estamos trabajando con la Fundación Sembrando Conciencia, quienes están armando el primer ecotaller, le llaman ellos, que es un taller hecho justamente de estos ecoladrillos, y con botella de amor también dando una mano sobre todo lo que es el acopio. Hoy en día la botella de amor tiene la característica fundamental, hacer plásticos de un solo uso, cuesta mucho después, ¿no es cierto?, poder darle una disposición en cuanto a una comercialización, etcétera. Entonces, damos una mano si hace falta el acopio y hemos ya realizado algún que otro envío a Capital, a la ciudad de Buenos Aires, en donde ahí sí está la fundación. O sea que sí, un poco la idea es trabajar con todas estas temáticas que, sobre todo que en estos últimos tiempos y la pandemia los ha puesto un poco más de moda, inclusive, que mucha gente se ha sumado a esto de armar estos ecoladrillos o botellas de amor. Bueno, sí, pues nosotros estábamos hablando de algunos proyectos con los chicos y una de las dificultades es el envío a Buenos Aires, pero si va a haber algo acá cerca, exacto, nos va a venir al pelo, ¿sí? Así que ahí podemos estar también articulando algunas acciones. Así que, bueno, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Entonces ahora le damos la palabra a Francisco a ver que nos cuente lo que viene haciendo. Lo ponemos como que hace en Derqui Vargas, pero en realidad lo estás trabajando en otras empresas también, ¿verdad, Francisco? Así es. Bueno, muchas gracias, Lilian. Yo me desempeño como consultora ambiental, trabajo asesorando a varias empresas en la región. Hoy en especial en lo que es Derqui Vargas, les vamos a contar muy brevemente cómo venimos trabajando desde hace ya más de 10 años en todo esto de lo que es gestión ambiental. Voy a por ahí rescatar algunas cositas. Voy a tratar de contarles muy brevemente qué es lo que hacemos, tratar de mostrarles algunas imágenes, simplemente de contarles lo que nosotros hacemos para por ahí ustedes pueden llegar a aplicarlos en otros lugares o tomarlo como ejemplo, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es, como hablábamos hoy al principio, que esto de gestión ambiental o cuidado del ambiente surge en primer medida por unas recomendaciones de la firma Toyota en Derqui Vargas, y después un poco por la decisión que toma la dirección de empezar a trabajar en este tema, y nosotros empezamos a hacer distintos trabajos, y se basa es muy sencillo. Entre lo que nosotros hacemos es básicamente en 5 pilares, que están ahí determinados, digamos, que es la parte de gestión de residuos, el uso eficiente de la energía eléctrica,
el uso eficiente del agua, que ahora este año más que nada fue un bien escaso, todo lo que tiene que ver con la parte de difusión, eso que hablaba hoy Mateo al principio, que él decía, Mateo, nosotros a través de FFF hacemos mucha difusión y demás, nosotros también lo tenemos acá como incluido, como una pieza fundamental en lo nuestro, y todo lo que tiene que ver, nosotros lo llamamos gestión de riesgos, que es básicamente es cómo tratamos nosotros en caso de que haya algún desvío o algún problema que tengamos en lo ambiental, de cómo tratar de solucionarlo o cómo minimizar el impacto, digamos. Pero vamos a empezar con esto que es muy sencillo. Bueno, yo les cuento, yo les voy a contar cómo hicimos nosotros, cómo lo estamos trabajando, y un poco, como decía Pablo, nosotros cuando recién empezamos a toda esta gestión, allá sería más o menos en 2009, estamos poniendo 7 tachos de colores. Entonces teníamos el rojo, el verde, el amarillo, el azul, el violeta, el celeste, empezamos a discriminar en montones de tachos. ¿Qué es lo que nos pasaba? Que no lográbamos que la gente pueda llegar a diferenciar qué iba en cada tacho, en cada color. Entonces empezamos a trabajar con ellos y empezamos a hacer una pequeña separación y quedamos básicamente con 3 tipos de residuos. Los que son los asimilables a los residuos sólidos urbanos, que es lo que hacemos que se entrega directamente a Pablo, todo lo que son los reciclables o los recuperables, como lo llamamos nosotros, y todos los que son peligrosos, que esos tienen un tratamiento totalmente distinto de los residuos comunes, digamos. Dentro de los residuos sólidos urbanos lo que empezamos a hacer es, a través de Lilian y demás, es evitar lo que son los plásticos de un solo uso. Les voy a contar después, Lilian incluso les puede contar después. Nosotros en las concesionarias, cuando uno iba, estaban los dispensers de agua o dispensers de café, entonces tratamos de eliminar todos los plásticos que había en esos dispensers. Le doy un ejemplo. Una aclaración, Francisco, siguen estando, sí, pero no tenemos permitido que funcionen por el COVID, digamos, ¿no? Esperemos volver este año que viene, digamos. Claro, así es. Pero empezamos a cambiar esto, como decía Lilian, fíjense, algo tan sencillo, en lugar de que haya vasos plásticos, empezaron a colocar vasos de papel. En lugar de usar esos palitos plásticos para revolverlos, empezamos a usar palitos de madera. ¿Se entiende? O sea, en lugar de que nosotros cuando entreguemos un repuesto, entregar con bolsas de plástico, empezamos a pedirle a la gente de repuesto que entregue con papel, que se utilicen cajas de cartón. O sea, tratar de con pequeñas acciones evitar el tema de plásticos de un solo uso. Que eso creo que hoy es en líneas generales, hoy ya lo tenemos, como todos los que estamos acá lo tenemos como aceptado, digamos, ¿no? Dentro de los reciclables, nosotros tenemos muy pocos residuos, llamémosle reciclables, pero les voy a contar un poco lo que nosotros hicimos. Nosotros, dentro de los que generamos, tenemos cartones, papeles, maderas, las maderas que son las maderas de los pallets, todos los repuestos que no estén contaminados o los repuestos que no tengan algún residuo peligroso, nosotros los recuperamos, los damos otro uso, y ahí puse un valor de ejemplo desde que empezamos con esta campaña de recupero de cartones y papeles, ya llevamos recuperado más de 110 toneladas, o sea, 110.000 kilos de cartones y papeles recuperamos en estos años, que eso iban al vertedero municipal, o no tenían un destino, nosotros los estamos recuperando. Hoy básicamente estamos, a partir de este año, y un poco como hablaba Pablo, y a través de barrios empezamos a llevarlos también al centro de acopio municipal, pero teníamos también a la fundación, a Casa Garrahan, también estuvimos donando, y el problema muchas veces son, como decía hoy Lilian, el tema de las distancias, o sea, juntábamos nosotros, pero no teníamos a dónde enviarlos. Entonces en el interior se gestiona con otras empresas, por ejemplo, Derca y Vargas en Charata se asociaba con otras empresas y hacían un transporte en común, o sea, juntábamos nosotros cartones, juntaba la otra empresa cartones, y así hacíamos un envío en conjunto. Esto es muy común y se puede hacer,
es un poco de articular con las otras empresas y ver un poco qué es lo que está haciendo el vecino, porque a veces el vecino hace lo mismo que nosotros, digamos, ¿no? Pero bueno, y dentro, Una cosita más que voy a hablar mucho. Sí, una cosita más que para contar, por ejemplo, las tapitas de las botellas de plástico, digamos, para poder volver a utilizarlas, que vieron que Casa Garrahan hace obras de arte y demás, y es muy común, está muy Sí. instalado lo de las tapitas. Nosotros somos, bueno, que gracias a Francisco pudimos articular mejor las acciones, somos centro de acopio en nuestras sucursales y en Casa Central, inclusive traen de provincias vecinas, así que cada tanto se trae todas las tapitas desde el interior. Y otra anécdota más que tengo es que cuando yo comencé con el tema de los vasitos descartables para el café de las máquinas expendedoras de todas nuestras sucursales y demás, porque Toyota exige, o sea, lo hacemos con gusto como un servicio al cliente, pero además lo exige Toyota. En ventas tiene que haber una máquina y en postventa otra. Entonces, todo el personal utilizaba esas máquinas expendedoras con los descartables. Entonces, compramos tazas de vidrio para todo el personal, botellitas para que pongan el agua y demás, y bajamos muchísimo el consumo más allá que eran de papel y demás, bajamos muchísimo el consumo de estos descartables, pero les cuento que también bajamos el consumo de café. Es impresionante cómo se bajó el consumo de café, porque claro, la gente de la empresa, ¿no? Los colaboradores de la empresa tenían que llevar su taza. La regla es que se sirvan el café y que lleven la taza a lavarla a la cocina, y la tienen que lavar. Entonces, bueno, parece que se le fue un poco las ganas de tomar café a raíz de esta tarea. Así que bueno, una acción colateral, no tomar tanto café, que hace mal al organismo también. Así que, muy bueno, muy bueno. Bueno, y ahí un poco completando lo que comentaba Lilian, ahí en la imagen se ve cómo nosotros recuperamos unas cajas de cartón que son las donde vienen los repuestos, y la utilizábamos para acopiar las tapitas de plástico que son las que juntamos para Casa Garrahan. Otra cosita que también hicimos, ya hicimos en varias oportunidades, fue lo que son las donaciones de los residuos electrónicos. Se habían donado a distintas entidades, y ahora estábamos hablando porque hay un centro de acopio provincial, así que ahí también les voy a mostrar una imagen de cuando hacíamos las donaciones de los equipos electrónicos, digamos, ¿no? Es básicamente un poco lo que es la parte de gestión de residuos. Cuando hablamos en uso eficiente de la energía eléctrica, tengo muchísimas cosas para comentarles, y les voy a comentar algunas de las que hicimos. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, nosotros todo lo que es la parte de postventa, donde están los talleres, nosotros lo tenemos refrigerado. ¿Sí? O sea, hay equipos de aire acondicionado en la parte de taller. Entonces, nuestro gran consumo de energía básicamente se daba en la parte de los equipos de aire acondicionado. Empezamos a ver, y parecen, siempre digo, ¿no? Son muchas pequeñas acciones, pero la suma de todas estas pequeñas acciones logran un alto rendimiento. ¿Cómo empezamos a hacer las primeras veces para empezar a economizar? Y esto es algo que por ahí quiero rescatar y me gusta transmitir siempre, es que siempre hay algo para mejorar. Siempre esto el concepto de la mejora continua. Y que siempre hay algo que se puede hacer. Y si hacemos y está mal, no hay problema, aprendimos del error y volvemos. Y siempre es ir mirando hacia adelante, siempre ir avanzando hacia adelante. Nosotros, por ejemplo, en las sucursales lo que hicimos es, y esto lo aprendimos, fue, por ejemplo, nosotros teníamos en la apertura de los portones, se nos iba demasiado aire, o mejor dicho, ingresaba mucha masa de aire caliente. Algo tan sencillo como colocar una puerta para que la gente pueda entrar o salir sin tener que abrir por completo los portones para que ingrese un vehículo, ya logramos bajar muchísimo. Se logró regular las rejillas de tal manera de que dé justamente, o que se apunte la refrigeración a donde esté la gente trabajando. O, no sé, un adecuado mantenimiento. Les doy por ahí algunas tonterías, pero como muchas pequeñas acciones hacen a que nosotros estemos desde hace
más de 10 años estemos con la más cantidad de gente y estemos consumiendo cerca de la mitad de la energía que estábamos consumiendo hace 10 años. ¿Se entiende? O sea, cómo pequeñas acciones van logrando un cambio. El último gran cambio que vamos haciendo es estas concesionarias que ya están existiendo, estamos reemplazando todo lo que es iluminación por sistema LED. Así que, en cambio, las nuevas, o cuando ya planificamos una nueva instalación, ya tomamos este concepto del uso eficiente, entonces se piensa y se proyecta ya directamente con el tema de ahorro de energía, ahorro de energía eléctrica. Nosotros ya el año pasado con Lilian estuvimos haciendo algunas averiguaciones por el tema de paneles solares, de lograr alguna adecuación, y la verdad que eran proyectos interesantes, pero bueno, ahora por el tema de pandemia y un poco lo económico, se postergó un poco, pero está, digamos, la intención, y hoy más que nunca, por lo menos en la provincia del Chaco, también hay unos incentivos para futuro poder generar energía eléctrica o de autogeneración de energía eléctrica, así que eso lo tenemos. Un dato no menor, y por ahí me gusta hablar, nosotros teníamos, por ejemplo, designada que a cierto horario se apaguen las luces o pequeñas cuestiones para mejorar, y se fueron automatizando, o después otra que parece algo tan tonto, pero se empezó a designar personas, por ejemplo, que verifiquen. Una tontería, pero decíamos, Jorge tiene que verificar de que estén las luces apagadas o cosas así, darle participación a la gente. También logramos recuperar bastante o lograr una reducción en la energía eléctrica. Otro de nuestros pilares es el uso eficiente del agua. Hoy más que nunca, es más este año en particular, el agua fue un bien muy escaso. Tuvimos muchos problemas, este año fue una sequía bastante histórica en la provincia, pero nosotros en Derca y Vargas tenemos un sistema de que se junta todo el agua de lluvia, esa agua de lluvia se recolectan en unas cisternas, y esa agua que se junta de los techos, nosotros la volvemos a utilizar para lo que es el lavado de unidades y el riego de espacio verde, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, ahí pusimos unos valores de qué porcentaje del agua que nosotros utilizamos se usa de agua de lluvia. Estos son valores del año pasado, este año todavía no cerramos, pero para que ustedes tengan una idea, en Resistencia el 70% del agua utilizada el año pasado fue de agua de lluvia. Recuperamos agua de lluvia, o sea, de 100 litros, 70 venían de lo que juntábamos, de lo que recuperábamos con los techos. Este año yo creo que va a ser mucho menor, pero por una cuestión climática, digamos, ¿no? Pero el uso eficiente del agua tiene dos consecuencias, tiene dos aristas, si se quieren decir. La primera es cómo nosotros hacemos uso del agua, el uso del agua que tomamos, el agua esta de la lluvia, el agua que tomamos de la red de SAMEP, y cómo descartamos el agua que ya la utilizamos. Y acá les voy a contar, nosotros el agua de lo que sale de los lavaderos, tenemos todo un sistema de tratamiento o de filtrado del agua para evitar de que el agua que se pueda llegar a arrastrar o pueda llegar a arrastrar posibles contaminantes tengan un sistema de trampas que se alcanza a ver ahí. No sé si se alcanza a ver ahí obviamente está todo tapado, eso después si quieren algún día podemos ir a verlos, pero tiene todo un sistema de trampas para que puedan filtrar todo lo que es la parte de hidrocarburos y los barros que salen del lavadero. ¿Qué hacemos con esos barros? Nosotros estamos haciendo un sistema de land farming. ¿Qué es el land farming? El land farming es un tratamiento de los barros en el lugar. Es un proceso que dura más o menos entre 9 y 12 meses, que se hace en el lugar. Ahí se van a ver algunas imágenes de cómo nosotros se quitan los barros de las cámaras y cómo va a quedar el tratamiento de los barros. El indicador de que el barro ya está tratado es cuando la misma cobertura vegetal, o sea, el mismo césped o el mismo pasto, cubre toda esa zona que era un barro y termina tratado el barro que sacamos del lavadero. Básicamente los barros del lavadero salen con mucho hidrocarburo, que es producto del arrastre,
Así que eso se lo trata y no tenemos que tratar algún efluente de algo mayor. Difusión ambiental, un poco como había dicho Mateo hoy al principio, y un poco lo que también incorporamos lo que dice Pablo, en esto del ambiente nos sirve solamente quedarnos con lo que nosotros hacemos, sino que tratar de hacer difusión, de poder mostrar. De hecho, parte de esta charla es un poco es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos jornadas de difusión y ahí van a ver algunas imágenes. Esto lo pueden hacer también ustedes. No hace falta hacer una exposición magistral o algo que sea muy complejo, sino que aprovechar los pequeños eventos donde participa la empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Programa Meta, que después les podemos contar, que es de acompañamiento a la educación técnica. En todos estos lugares, a través de correos electrónicos, de afiches, de banner, hacemos siempre difusión de todas las actividades que nosotros hacemos. Y esto, lo más importante y la parte más valiosa, es que no solo hacemos difusión de las actividades que hacemos, sino que invitamos o pedimos consultas, opiniones, no solo al personal propio de la empresa, sino a clientes y a interesados. En esto también hacemos mucho hincapié con el tema de proveedores, son todas las empresas que nos proveen a nosotros servicios, y no solo los tratamos de incorporar a nuestro sistema de gestión ambiental, sino que también le pedimos qué opinan, qué sugieren, ¿sí? Y acá hay otro dato que es muy importante, es tratar a las quejas y a los reclamos que tengan que ver con la parte ambiental, tratarlos de la mejor manera y darle una solución, ¿sí? O sea, no quedarnos simplemente con lo que nos dicen, sino que nosotros tenemos todo un procedimiento, una forma de cómo se trata o se pueden llegar a gestionar estos reclamos. ¿Qué es lo que quiero transmitirle acá con esto? Es de que estas pequeñas acciones, por más tontas que parezcan, cualquier pequeña acción de difusión es válida, ¿sí? Esto como decía hoy Mateo al principio, o sea, salimos a comentar, parece tonto, pero cualquier acción, por más simple que parezca, funciona, nos llega. Yo les cuento una que nos pasó, que esto no nos pasó a nosotros, es que cuando nosotros empezamos a contar de que nosotros recuperábamos los cartones, los papeles y los donábamos, nos preguntaban, ¿y qué hacen con eso? No, se los donamos a una entidad. Me dice, qué bueno, usted sabe que en estas, yo no sabía, dice. Entonces un día vino una camioneta, una Toyota, cargada de cartones y papeles de un cliente. Me dice, acá les traigo porque ustedes le van a dar un uso. O sea, fíjense cómo esto de la difusión ayuda o genera estas pequeñas acciones, digamos, ¿no? O sea, hoy tenemos un cliente, más allá de que sea nuestro cliente, también lo sumamos como colaborador ambiental, digamos, ¿no? Así que todo esto sirve. ¿Está? Y acá pongo una imagen, y esto es, nosotros solemos hacer campañas a través de los más chicos. Creo que es lo que mejor funciona, como decía hoy Lilian al principio, yo aprendo más de los jóvenes, porque son los jóvenes los que, acá Mateo y su asociación nos van a corregir después, son ustedes los que más accionan o más difunden o más trabajan en lo que es el cuidado del ambiente. Así que en eso tenemos que trabajar mucho en conjunto, y como dijo Lilian hoy, aprender de los más jóvenes, digamos, ¿no? Y acá, esto sería el último punto. Nosotros lo llamamos gestión de riesgo, que es hacer una adecuada gestión de todas nuestras actividades para que minimizar, a tratar de que todas las acciones, como hoy había dicho Pablo, voy a tomar una palabra de Pablo que dice, el ambiente somos todos, que todas las acciones que nosotros hagamos traten de generar el menor impacto posible en el ambiente del cual somos parte. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros, yo les cuento en DERCA, pero esto se repite mucho en otros establecimientos, es realizar acciones que tienen que ver con capacitación, con acciones de respuesta, de simulacros, ¿sí? de todo lo que tiene que ver con cuestiones de prevención de alguna situación que pueda llegar a generar algún aspecto negativo. Ahí les voy a mostrar 2 o 3 imágenes, pero hacemos acciones de respuesta contra incendio, hacemos simulacros de qué pasaría si
si hay algún derrame, qué pasaría si tenemos todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, hacemos mucho de RCP, hicimos de quemaduras, de cortes, qué pasa con que si se nos llega a derramar algún producto o alguna sustancia peligrosa, cómo la tratamos, cómo hacemos un recupero, todas estas pequeñas acciones que tienen que ver con el día a día, porque ahí es donde pedimos el mayor involucramiento de la gente. Está muy bueno porque se puede medir a través de pequeños simulacros o de pequeñas prácticas que nosotros realizamos, con una charla informal, sino que llevar esto a todas estas cuestiones ambientales a la práctica. Acá quise encontrar una imagen y no encontraba, pero nosotros, por ejemplo, para todos los productividades de la política de lo que es Toyota, cuando uno lleva a hacer un service del vehículo, nosotros se lo entregamos al cliente lavado. Entonces en la parte de atrás tenemos un lavadero de unidades, más allá de que utilizamos productos biodegradables para la limpieza del vehículo, hacemos mucho hincapié, por ejemplo, lo que es el triple lavado de los envases. Parece algo tonto lo que estoy diciendo, pero explicarle a una persona cómo se hace y después mostrarle cambia muchísimo. O sea, cómo explicarle al muchacho que está en el lavadero cómo se aplica, cómo se usa el triple lavado, cuánto de agua, qué haces con ese envase, qué haces con ese producto, dónde lo usás. Parece algo tonto, pero como muchas veces esas pequeñas prácticas aprenden muchísimo más rápido. Y por lo general, siempre se empieza por el lavadero. ¿Qué significa eso? Que la persona que ingresa a trabajar con nosotros empieza trabajando en el lavadero. O sea que tenemos todos los chicos nuevos casi siempre en la parte de lavadero. O sea que es donde más se trabaja y donde muchas veces mejores respuestas tenemos, digamos, ¿sí? Bueno, hasta acá, Lilian, espero que no se me hayan aburrido, digamos, ¿sí? Yo no me aburrí para nada porque, bueno, estoy en la empresa, pero hay algunas cosas que ya no me había olvidado, que no conozco, así que siempre es bueno recordarlo. Así que bueno, acá ya yo tengo una pregunta que ahora la voy a formular, y Pamela pregunta a Pablo qué tipo de residuos se manejan en los puntos verdes y si sería viable tener en locales comerciales un punto donde los vecinos puedan dejar las pilas que ya no tienen uso. Bien, en cuanto a los ecopuntos o puntos verdes, se reciben todo lo que son residuos reciclables, justamente residuos secos, vidrio, cartón, plástico, papel. Pedimos a la comunidad que siempre hacemos mucha difusión, que sean limpios, que estén limpios y secos cuando los llevan, para que puedan servir, ¿no es cierto?, para la correcta disposición. Y con el tema de las pilas estamos trabajando muchísimo, una fuerte campaña con el tema de pilas. Hay diferentes puntos donde estamos recibiendo pilas mediante la Fundación Expresarte, y nosotros hemos inaugurado ya el primer centro de acopio y disposición de pilas, que lo hemos hecho con un convenio de la UNE en los talleres del municipio, y estamos trabajando en un sistema de confinamiento. Tranquilamente ahí en las redes de la Subsecretaría de Ambiente van a poder ver, se están recibiendo pilas todos los fines de semana en las diferentes plazas de la ciudad. Creo que era no me acuerdo si de 17 a 19 en las principales plazas, en unos contenedores especiales que son contenedores Ecovolta, se llaman, que los compramos, son especiales para contener pilas. Estos vienen con un polvo que neutraliza cualquier tipo de líquido que pueda surgir, cualquier tipo de producto contaminante que pueda surgir de justamente el producto de la pila. Y estamos trabajando muchísimo, o sea que también hay lugar donde poder disponer tranquilamente de ese tipo de residuos. Yo ahí quiero nomás decir una cosita por ahí a los chicos más jóvenes también, y que no es menor. Es importante entender el tema de la responsabilidad, que es una responsabilidad de todos, ¿no es cierto? Hacerse cargo cada uno de lo que le toca, del residuo que generamos, de disponer el residuo correctamente en las empresas, en la casa, en cualquier lugar fuere. Y sobre todo también tener en cuenta el territorio en el que vivimos, porque nosotros tenemos una provincia muy rica, una MGR que tiene unas características, el territorio que es, la verdad, único, con mucha laguna, muchos ríos, un sector de humedal, declarado humedal, un sitio Ramsar,
Y esto no es menor, ¿no es cierto? Porque también le da un valor agregado a toda acción que realicemos y nos obliga, ¿no es cierto?, un poco a tener mucha más responsabilidad que por ahí otros sectores. Entonces, me parece que también está bueno esto de conocer el territorio en el que estamos, de conocer la provincia, de conocer los recursos que tenemos, porque también implica, conocer los recursos implica también, ¿no es cierto?, entender que esta obligación de poder cuidarlos aún más. Así que bueno, eso nomás quería aclarar por ahí que me parecía interesante. Gracias, Pablo. Yo tengo una pregunta que la verdad es desde mi ignorancia, ¿no? Yo escuchaba, bueno, y lo conozco a eso, cómo se utiliza el agua de lluvia en nuestra empresa. Y ¿podemos en los hogares juntar agua de lluvia? Porque yo me acuerdo cuando era chica, hace muchos años, que vivía en Saspeña y cuando se hizo el acueducto y demás, hubo que cerrar todos los pozos donde se juntaba agua. Yo no entiendo bien por qué era ese asunto, pero si a alguien se le ocurre hacer un pozo en la casa para juntar agua de lluvia, para regar las plantas, limpiar el piso, bañarse, lo que fuere, ¿es posible hacerlo? Absolutamente que es posible el uso del agua de lluvia. El tema es qué tipo de uso uno quiera darle a esa agua y dónde tenga dispuesto el contenedor que va a recibir la lluvia, sería. Claro. Una cosa es un pozo donde el agua primero va a caer al piso y va a ir al pozo, va a llevar ciertos contaminantes. Otra cosa es en el techo, donde sea el primer receptáculo de la lluvia. Por supuesto que eso tendrá que estar limpio, correctamente acondicionado para recibirla, y después depende del uso que se le da. Bueno, por ahí Francisco, que lo está aplicando justamente en la empresa, puede comentar un poquito más al respecto. Claro, muy bueno, muy bueno. Se puede juntar esa agua de lluvia, pero como decía Pablo, con la misma lluvia o arrastra algunos contaminantes o algunas impurezas, así que esa agua no es apta para consumo humano, pero sí para riego, para la limpieza, se puede utilizar para otras cosas. Y hay otro también concepto hoy, por ejemplo, que hablan de lo que son las aguas grises, que es, por ejemplo, el agua de la pileta, o sea, el agua misma que pueda uno juntar de la lluvia, de la ducha, poder recuperarla, que sirva para riego, que sirva para otras cosas, digamos. Pero sí, está muy bueno eso. Muy interesante lo último que dijiste, eso, Francisco, del agua de cuando uno se baña, además, es muy, así es. Muy interesante. Una cosita, y nosotros tenemos, como habíamos dicho hoy al principio, nosotros vamos llevando registro de todos los que estamos consumiendo, de los valores que tenemos de gasto de energía eléctrica, de consumo de agua, y teníamos algo que nos llama la atención, y cómo es, como decía Pablo, depende de dónde vos vivís, es el lugar cómo te adaptás. Y nosotros acá en Asistencia, o mejor dicho, en esta zona, en esto que nosotros llamamos el Gran Humedal, uno tal vez no se da cuenta del valor que tiene el agua porque el agua está disponible. Pero, por ejemplo, nosotros empezamos a medir el consumo de agua que teníamos en el lavado de unidades. Entonces decíamos, ¿cuánta agua se gasta en un lavado de una camioneta? Es impresionante la diferencia que hay entre Resistencia, entre Saspeña y Charata. Pero claro, en Charata la gente está mucho más adaptada o predispuesta al ahorro de agua. O sea, con la mitad, tal vez con un poco cerca de la mitad del agua que gastamos en Resistencia, en Charata te lavan la unidad con la misma calidad. O sea, cómo el ambiente también a ellos los condiciona, ¿no? O sea, eso es un que me gusta por ahí resaltarlo, digamos, ¿no? En Charata, como no hay agua, gastaban mucho menos. Totalmente. Bien. Así. Bueno, a ver, pregunta para Pablo, dice Coti. ¿Los puntos de acopio para reciclables están distribuidos por toda la ciudad estratégicamente o son según se anoten distintos vecinos? ¿Y en qué zonas ya existen? ¿Dónde faltaría reforzar? Y después va otra para Francisco, pero primero le damos a Pablo la palabra. Los puntos de acopio para reciclable, lo que denominamos ecopuntos, están en este momento hay 5 habilitados en la ciudad. Hay uno en el hipermercado Libertad, en el playón de estacionamiento, otro en la terminal de ómnibus, otro en un local de deli drink de Perón y calle 4 o calle 5, no recuerdo si es 4 o 5,
otro en Brown 25, ahí también hay uno, y hay otro en la Fundación Sembrando Conciencia, con quienes también hemos hecho un convenio. Esos 5 puntos de acopio de reciclables están disponibles para todos los ciudadanos, siempre en horario comercial, por supuesto, porque están al cuidado de estos comercios que hemos hecho convenio, y la idea es sumar muchos más. El tema de dónde lo vamos ubicando, por supuesto que lo vamos ubicando teniendo en cuenta el territorio para que queden equidistantes de todos los ciudadanos. No es que ponemos donde algún comercio, si algún comercio se le ocurre poner y hay uno cerca, ya no lo ponemos, pero sobre todo por una cuestión de falta de recursos más que nada, porque gustosamente podríamos poner en todo lado contenedores, pero la verdad que no contamos con ese recurso, entonces nos obliga a tener que racionalizarlo y sectorizarlo en diferentes lugares de la ciudad. Gracias, Pablo. Y a Francisco le pregunta a Coti y dice, refiere ella que hablaste de coordinación entre negocios para el acopio y redirección de residuos. ¿Aquí en esta ciudad existen estas alianzas y dónde? ¿Cómo podría invitarse a negocios barriales a crear este tipo de redes para que sea para la MUNI más sencilla la recolección? Muy buena pregunta, Coti. Muy buena. Sí, porque hay mucho en el centro y en el barrio, muy interesante. Así que va la pregunta, a ver, Francisco. Sí, creo que un poco para responderle, estas alianzas o estas coordinaciones muchas veces surgen de la misma necesidad. ¿Por qué? Porque a nosotros, en nuestro caso en particular, nos surgió como la necesidad para las sucursales del interior, donde no había centros de acopio, donde se dificultaba mucho el tema de transporte, entonces nos poníamos de acuerdo entre 2 o 3 empresas y decíamos, bueno, hoy este mes te toca a vos, el mes que viene le toca al otro y el mes que viene le toca al otro. Entonces unábamos, por así decirlo, los esfuerzos y lográbamos un bien en conjunto, digamos, ¿no? Pero así como dice ella, surge muchas veces de la necesidad, o sea, a nosotros nos surgió la necesidad en el interior y ahí lo hicimos. Acá en Resistencia la verdad que no tuvimos problema y nosotros como nunca no tuvimos la necesidad de hacer alianza con otras empresas porque siempre acá está disponible. Pero bueno, como dice ahí, pregunta por el tema de barrios y demás, estaría bueno, digamos, poder generar esa unión, digamos, ¿no? O esa pequeña alianza. De hecho nosotros con diferentes barrios estamos, o sea, a ver, yo creo que pasa también por una cuestión justamente de entender esta responsabilidad que tenemos cada uno y hacernos cargo entre todos del residuo que generamos, ¿no es cierto? A nosotros nos pasa que tenemos barrios como, por ejemplo, siempre me acuerdo del barrio Jorge Newbery, por ejemplo, que hay realmente una alianza entre todos los vecinos y entre ellos juntan los residuos y coordinan con el municipio el retiro. Ahora, ahí hay evidentemente una responsabilidad y un entendimiento, una comprensión de la temática de parte de los vecinos y hay un compromiso. Y por supuesto que el Estado tiene que estar acompañando ese compromiso mediante la recolección y la correcta disposición, la coordinación con ellos. Me parece que en los barrios tiene que ser un poco así, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con la difusión, con la información, tiene que ver un poco con todo, pero comparto todo lo que dice Francisco, me parece que pasa por ahí un poco el tema. Bueno, nosotros quedamos a disposición para articular acciones. Mi idea es, bueno, desde la empresa y ahora poder potenciarlo desde CAMECH, digamos, acciones articuladas con los comercios. Y mi idea es promover el voluntariado, ¿no? Entonces, bueno, promover acciones en conjunto entre todas las empresas y poder desarrollar actividades de capacitación, de difusión en los barrios sería interesantísimo, ¿no? Me parece muy interesante la reflexión a la que nos motivó Coti y bueno, y acompañarlo, porque yo siempre digo que el Estado es fundamental, el rol del Estado, pero el Estado no puede solo, tenemos que acompañarlos los ciudadanos, ¿no? Y en esto del cuidado del medio ambiente tenemos que todos trabajar porque es como se ve en la tele, ¿no? Y en los documentales y demás, es ya o nunca, es ya que tenemos que parar y se nos está terminando el planeta y es muy preocupante, ¿no? Y yo realmente agradezco a
estos chicos, que es gracias a ellos, estos jóvenes, que estamos aprendiendo. Yo también, como les decía temprano, tengo una hija adolescente en mi casa y aprendo muchísimo con ella, muchísimo, porque nos entrena a todos, nos machaca, está atrás del detalle, y bueno, y vamos incorporando hábitos muy interesantes. Así que bueno, no sé si hay... Bien, bueno, nosotros Lilian, desde ya también a disposición, estamos trabajando en varias temáticas. Estamos trabajando mucho con la Red Argentina de Municipios, con diferentes proyectos de voluntariado también. Resistencia es una ciudad que tiene un código ambiental, esto no es menor mencionarlo, porque en cuanto a normativa también es importante. Así que bueno, también a disposición para que un día por ahí podemos, en esto que decíamos que el ambiente por ahí es transversal y no solamente toca el aspecto ecológico, sino también el social y el económico. Con gusto podemos comentarle un poquito cómo estamos trabajando en todos estos aspectos, lo que tiene que ver con laguna, lo que tiene que ver con espacios verdes, con arbolado, con barrios, con todo lo que tiene que ver con residuos. Entonces, por ahí, con mucho gusto, podemos comentar un poquito las diferentes temáticas y de ahí en más ustedes, por ahí pueden ver cómo y dónde aplicar este tipo de conductas que están queriendo comenzar, lo cual me parece espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, esto va a salir, como decíamos al inicio, también en todas las redes, lo vamos a publicar y bueno, son bienvenidas todas las ideas y nosotros con los chicos seguimos en contacto, proyectándonos, ya estamos a fin de año, nos merecemos unas vacaciones en el patio de la casa, va a ser este año seguramente, pero por lo menos para que la mente se reubique un poco, ¿no? Con tantas cosas nuevas que hemos tenido, inesperadas, no planificadas. Bueno, no vamos a empezar a hablar de eso porque ya sabemos. Así que bueno, si alguien quiere hacer algún comentario. Estamos entonces, bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias a los chicos de este grupo, muchas gracias Pablo, muchas gracias a las empresas que nos acompañaron, a Camech, a Fechaco, a Pamela Cocha desde su estudio tributario, bueno, varios comercios que nos apoyaron, Lupe, no me acuerdo los nombres de todos ahora, el comedor del santafesino, bueno, vamos a luego a comentarlo también en los medios sociales. Así que bueno, un besito a todos, que terminen bien la semana y estamos en contacto, sumando acciones entre todos. Muchas gracias.